Muy buenas familia y bienvenidos un día más a Wall Street Wolverine. Hoy vamos a comentar un tema bastante de actualidad que ha acaparado prácticamente todas las portadas de la prensa económica y es el crecimiento que ha tenido China, el peor desde 1990. En cierto modo yo creo que ha sido un poco un titular sensacionalista. Tú ves los titulares que está viendo sobre China y es como que dejan entrever algún tipo de desastre o de crisis dentro del país. Vemos titulares como el PIB de China registra en 2018 su peor dato desde 1990, pero a la vez estamos viendo que mejora una décima sus previsiones respecto a lo que se esperaba crecer. En mi opinión se está siendo demasiado sensacionalista dentro de la prensa con el tema de la economía china. Claramente tiene algún que otro problema a nivel económico, como puede ser el problema de la deuda, que está creciendo, digamos que a mayor velocidad que el crecimiento del PIB, y claramente China desde hace ya bastante tiempo se encuentra sumida, digamos que en una desaceleración económica, pero esto no es algo de ayer o de hace un año, ¿no? Lleva ya bastante tiempo en esta desaceleración económica. Pero ojo señores, no debemos subestimar a esta deuda, que últimamente hay una tendencia muy generalizada, como si la deuda no pasara nada, ¿no? Es lo normal endeudarse aquí sin ningún tipo de consecuencia, ¿no? Ya sabéis, esas típicas filosofías de imprimir billetes. Digo que no hay que tomarlo a la ligera, porque en el caso de China podemos darnos cuenta que este crecimiento del 6,6% ha estado respaldado de este endeudamiento que ha sido absolutamente apoteósico. O sea, realmente China ha mantenido este crecimiento económico respaldado de un aumento del gasto público tremendo. Como comentaba Daniel Lacalle, ha sido como un plané con esteroides. Es que para que os hagáis un poco la idea del nivel de endeudamiento que está alcanzando China, en 2017 China se endeudó más que la Unión Europea entera junta, Reino Unido, Estados Unidos y Japón juntos. Sí, señores, China se endeudó más que todos estos países juntos. Y ya no es solo eso, sino que aumentó un 14% su oferta monetaria, es decir, que puso la maquinita de hacer billetes en marcha. Y ojito también porque en China están sufriendo de una burbuja inmobiliaria, así que hay que ser cauto también con China. Como os digo, no es para que salten las alarmas, pero hay que vigilar sobre todo el tema de la deuda. En mi opinión creo que China debería empezar a transformar un poquito el modelo económico, porque en cierto modo está intentando mantener tasas de crecimiento que ya no son asequibles para un país como China. O sea, es así, o sea, realmente están inflando las cifras de crecimiento a base de deuda. Y claramente esto puede llegar a un momento que explote. Hay algunas previsiones de gente, digamos que bastante pesimista con China, que lo sitúa en el 300 y pico de porcentaje respecto al PIB, la deuda. El FMI creo que hablaba de un 260%. Es algo a tener en cuenta. Claramente el tema de la deuda, China debería replantearse el tema del modelo económico, porque al final yo entiendo que durante muchos años el crecimiento de China ha sido absolutamente espectacular, unas tasas, vamos, absolutamente descabelladas, pero yo creo que ha llegado un punto en el cual China debe replantearse el tema de decir, hay que crecer menos, hay que relajar todo esto porque no es sostenible en un largo plazo. Y lo estamos viendo poco a poco como la deuda se está disparando de una manera que decir, hostia, frena un poquito porque esto no se sostiene. Más que nada porque intentar sustentar tasas de crecimiento brutales en base a deuda no es algo inteligente en el largo plazo, y más cuando cada vez más vas creciendo cada vez menos. Es así, China lleva muchos años en desaceleración económica, con justificación claramente, con una transformación del modelo económico, pero está ahí. Y este tema, recuerdo que le tocamos también en el canal, el tema de la evolución que había tenido la economía china, de que realmente China no es que tuviera problemas económicos, sino que simplemente está evolucionando como país, y está evolucionando su economía, se está convirtiendo en una economía madura. Ya no es una economía de un país en vías de desarrollo, sino que cada vez más es una economía, digamos que más madura y más de un país desarrollado. Claramente la economía china todavía le queda camino por delante, pero tenemos que entender que la economía china no va a estar creciendo a los niveles que ha estado creciendo, que a todo el mundo le maravillaba. ¿Por qué? Porque eso no está a la altura de un país ya, digamos que maduro, un país desarrollado. Ese tipo de crecimiento, de estar creciendo a unas tasas totalmente inverosímiles, solo está al alcance de países en vías de desarrollo, países que pasan de prácticamente estar en la pobreza a empezar a industrializarse, a crecer como economía. Pero claramente, como os digo, esto en el largo plazo no es asumible por un país. Ningún país desarrollado crece a las tasas que ha crecido China en su momento. Ninguno. ¿Por qué? Porque es imposible. O sea, realmente ese tipo de crecimiento solo está al alcance de países en vías de desarrollo. Lo que sí que puede ser preocupante, como os he comentado, es que la deuda siga creciendo
y el crecimiento económico no sigue acompañando al crecimiento de esta deuda, porque está creciendo a una velocidad que, ojito con todo esto, ya lo ha comentado alguna que otra agencia, lo comentó creo que fue Moody's, que cuidado con la deuda china. Y claramente, como os digo, si esto viene acompañado de una desaceleración económica, viene acompañado de una guerra comercial con Estados Unidos, pues puede dejar a China un poco vulnerable en ese sentido, pero tampoco creo que sea algo para, digamos que, encender las alarmas, para decir, cuidado con China. No, yo creo que China realmente lo que está experimentando, como he comentado alguna vez, es una evolución dentro de su economía. China durante mucho tiempo ha basado, digamos que su crecimiento económico en exportar, 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 exportar. Era una potencia en exportación. ¿Qué ha ocurrido? Con el paso de los años, China ha ido cambiando ese modelo económico de exportar, exportar, exportar y exportar, y ha empezado a basar, digamos que, más su modelo económico en el consumo interno, ya que el chino cada vez cobra más. Los salarios actualmente en China, leí hace bastante poco, que están a la altura ya de países como México, o como Grecia, o como Portugal. Realmente los chinos, gracias a esta, digamos que, evolución económica, cada vez cobran más, cada vez tienen más poder adquisitivo, y claramente China se puede permitir, digamos que, basar su economía en el consumo interno, y ya no tanto basar su economía en exportar, exportar y exportar. Y bueno, destacar que la producción industrial ha crecido un 6,2% en China, y la venta, digamos que de minoristas, ha crecido un 9%. De ahí que os diga que realmente el modelo económico de China está cambiando, porque el chino cada vez más tiene más poder adquisitivo, está creciendo la clase media dentro de China. ¿Esto qué implica? Que aumenta el consumo, que cada vez hay más negocio interno, hay más consumo interno, y claramente China ya no depende tanto de las exportaciones. Es una parte muy importante de su economía, porque lo es, pero ya no lo es tanto como lo era antes. El tema del crecimiento de la clase media podemos observarlo desde dos perspectivas. Como una perspectiva positiva, en el sentido de que China va a tener, digamos que, capacidad de consumo interno, y con una población tan grande como la de China, eso es un mercado. Ojito, ojito, y como siga creciendo la clase media, ojito con China, pero claramente se puede ver también desde la perspectiva negativa, en el sentido de que si los salarios siguen subiendo, igual muchas empresas dejan de ver interesante invertir en China. Porque claramente el gran atractivo que ha tenido China durante mucho tiempo ha sido que los salarios eran bajos. Y esto no es cuestión de, oh Dios mío, los cerdos capitalistas, no. Esta es típica afirmación de tuitero medio que no tiene ni puta idea sobre el tema, en el sentido de que tú no puedes querer dar salarios de países desarrollados en países no desarrollados. Es así, o sea, cada país, digamos que tiene su salario medio y digamos que su nivel de precios. Lo que a ti te parece una miseria, desde aquí, desde la perspectiva de España, igual en China es un salario normal, o un salario, digamos que, aceptable. Y precisamente la inversión de estas empresas en países subdesarrollados o países en vías de desarrollo permiten que estos países crezcan como economía, en el sentido de que desarrollan una industria, desarrollan una economía sólida y acaban creciendo los salarios y acaba creciendo, digamos que, el poder adquisitivo, y poquito a poco esa población que empezó cobrando muy poco, digamos que desde la perspectiva europea, acaba cobrando salarios que están a la altura de México, o de Grecia, o de Portugal. Y así, señores, cómo se debe desarrollar la economía de los países, y se podría aplicar absolutamente igual en África. Se empieza invirtiendo en ellos y claramente de inicio los salarios de ese país serán bajos, y muchos dirán, oh, es explotación. Es que para que exista posteriormente una economía sólida y una economía desarrollada, primero hay que empezar desde abajo. No puedes llegar a ese país diciendo, oh Dios mío, vamos a pagarles 3.000 euros a cada uno. No, eso es así, hay que entender el contexto de cada país y saber aplicar la paridad del poder adquisitivo en cada país. No es lo mismo un euro aquí que un euro en la India. Claramente que no es lo mismo. Y claro, luego te viene el típico niño acomodado en el sofá de su casa, sin dar ni un puto palo al agua, en Twitter diciendo, ah, es que mira, les pagan una miseria. Un momento, ¿tú sabes lo que es la paridad del poder adquisitivo? ¿Sabes que no es lo mismo 5 euros aquí en España que 5 euros en la India? ¿Sabes que a lo mejor 5 euros en la India puede ser un salario bueno? Claro, es que tenemos la perspectiva europea de se debe pagar lo mismo que se paga aquí, pero no es así. ¿Por qué? Porque no somos las mismas sociedades, no hay el mismo nivel de precios, no hay el mismo desarrollo de la economía. Claramente, como os digo, los salarios van creciendo con la evolución de la economía. Y para que esos salarios vayan evolucionando, hace falta esta inversión. Y así es como se desarrollan las sociedades, así es como China poco a poco ha ido creciendo, así ha sido como China poco a poco cada vez tiene más clase media. Claramente no estoy a favor del trabajo infantil ni de tener, digamos que, condiciones inhumanas dentro del entorno laboral, pero hay que saber, señores, que el dinero no vale lo mismo aquí que en otro país. Pero hay que entender que no se puede comparar
el nivel de salarios de un país desarrollado con el nivel de salarios de un país subdesarrollado. ¿Por qué? Porque el nivel de vida es absolutamente distinto, los precios son absolutamente distintos, las sociedades son absolutamente distintas. Y de ahí que yo insista hasta la saciedad que la mejor manera de desarrollar África es invertir en África, llevar empresas a África, generar trabajo en África. No estar ahí dando un poco de limosnitas que al final no generan economía dentro de esos países por sentirnos un poco mejor. No, a África lo que le hace falta son intercambios comerciales, lo que le hace falta es inversión de empresas, que haya trabajo, que poco a poco la gente empiece a desarrollar una actividad profesional. Y es precisamente lo que está haciendo China con África. China está comerciando con África, China está haciendo tratos con África. China dejó muy claro desde el principio que no le iba a regalar absolutamente nada a los países africanos, sino que iba a comerciar con ellos, que iba a hacer tratos con ellos, que iba a intercambiar intereses con ellos. Y esa es la manera de desarrollar países. No estar aquí como, limosnitas que caen en vacío y no ayudan absolutamente nada. Lo que hace falta es inversión. Lo que hace falta es desarrollar una economía. No aquí, limosnitas por aquí, limosnitas por allí para sentirnos mejor y qué buenos somos. Así no desarrollas países. Es pan para hoy y hambre para mañana. Y como se suele decir, dale un pescado a un hombre y comerá un día, pero enséñale a pescar y no volverá a pasar hambre. Así que señores, y en resumen, no es que China esté atravesando una crisis o haya que encender las alarmas, simplemente la economía está madurando y también nos encontramos ante un entorno un poco hostil para la economía china. Guerra comercial, como os digo, el tema de la deuda, como os digo, también es un poco peligroso. Así que nada, señores, espero que os haya gustado mucho el vídeo, dejadme vuestra opinión en los comentarios. Y nada, señores, muchísimas gracias por todo el apoyo, un abrazo enorme y como siempre, nos vemos en el próximo video. Let's say China. 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 You take China. 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 I love them. China. 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 I have to have my China. China. China because China. 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 China, 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 China now, China, China. You know, China. I know China very well. China, China, China.